Muy buenas tardes, apreciadas y apreciados participantes del curso Aprendizaje de Python para Dummies. Esta sesión vamos a utilizarla para poder revisar algunos ejercicios que nos van a servir para hacer unas implementaciones interesantes y también para tener presentes algunos aspectos relacionados con las listas y también con las matrices, con lo que denominamos también listas de listas, ¿cierto? Entonces, para abordar estos aspectos, vamos a iniciar haciendo algunos ejercicios. ¿Listo? Muy bien. En la sesión pasada, vamos a empezar haciendo la implementación de este ejercicio. Miren que en este ejercicio nos dice pues se nos solicita un número en pantalla y nos dice que escribamos un triángulo conformado por asteriscos con una cantidad de líneas establecidas según el número dado. Entonces aparece este ejemplo. Dice que si el número ingresado es 4, en la salida debe obtenerse un resultado como el siguiente. Entonces ahí aparecen estos asteriscos. Podemos tomarnos un momento para realizar el ejercicio y enseguida vuelvo con ustedes. Perfecto. Vamos a realizarlo entonces. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordemos primero lo que hacemos es solicitar un número, ¿cierto? Pongamos, por ejemplo, que el número va a ser 4, como lo colocamos ahí en la implementación del ejercicio. Antes de iniciar, pongámosle, vamos a decir import system, lo de siempre. Luego le decimos system clear. Para que se nos borre la pantalla. Luego hacemos la declaración de la variable, ¿cierto? En este caso vamos a obtener el valor 4, pues como ejemplo. Simplemente luego le vamos a decir un for i in range. Miren que estamos utilizando el for, ¿cierto? In range num. Vamos a hacer un for i in range num. Aquí le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir que nos imprima lo siguiente. Aquí le vamos a decir que nos imprima un backslash t. Ese backslash t, recordemos, no lo voy a imprimir inicialmente. Voy a decirle simplemente que me imprima más bien la cantidad de asteriscos, más o menos como lo había hecho Carlos inicialmente, ¿cierto? La cantidad de asteriscos multiplicados por el valor i, multiplicados por i. Si nosotros lo ejecutamos ahí, podemos observar que el ejercicio simplemente nos pone 0, nos pone 1, 2, 3 asteriscos, ¿cierto? No nos coloca los 4 asteriscos. Entonces, este valor i, el valor inicial que toma es 0, por eso él simplemente llega y multiplica el asterisco por 0, entonces nos imprime un espacio en blanco. En la siguiente ejecución del ciclo, i cambia 1, entonces sale un asterisco, luego i cambia 2, salen los 2 asteriscos, luego i cambia 3, salen los 3 asteriscos, y cambia 4, y recordemos que el 4 es el límite superior y no alcanza a tocarse ese valor, ¿cierto? Entonces por eso nos aparecen apenas esos 3 asteriscos. ¿Cómo puedo hacer que me aparezcan los 4 asteriscos? Simplemente al valor i le agrego 1, ¿cierto? Esta operación recordemos que debemos hacerla en paréntesis. Por ejemplo, si yo le digo aquí simplemente asterisco por i, él me hace esta operación, ¿cierto? Pero si yo no utilizo paréntesis para decirle que ahí me le sume 1, y entonces yo le digo que me imprima asterisco por i más 1, este más se me asume en este caso como si fuera un operador de concatenación. No se me asume como si fuera un elemento que me va a sumar 1 al i. Si lo ejecutamos, observen que él me genera inmediatamente un error, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo en el error? Me dice que en el error solamente se pueden concatenar cadenas de caracteres, no enteros convertidos a cadenas de caracteres. ¿Por qué concatenar? Porque está asumiendo que este más dentro del print nos va a estar concatenando. Entonces, para que el i nos funcione como operador de suma, debemos encerrar esto en paréntesis. El i más 1 lo encerramos en paréntesis, ¿cierto?
Encerramos i más 1 en paréntesis, entonces la primera vez que se ejecuta el ciclo va a tomar que i es 0, entonces 0 más 1 es 1 y multiplica el asterisco por 1, me va a aparecer un asterisco, ¿cierto? Y luego me van a ir apareciendo líneas abajo. Entonces miren que si lo ejecutamos, aparecen los asteriscos pegados hacia la parte izquierda, ¿cierto? Y ya me aparecen los 4 asteriscos. 1, 2 asteriscos, 3 asteriscos, 4 asteriscos. ¿Listo? Entonces, como aparecen en la presentación aparecen como los asteriscos más bien separaditos, ¿cierto? Por espacios. Entonces aquí simplemente le puedo decir que me coloque el asterisco de un espacio y me lo multiplique por el valor i más 1. Entonces, si yo lo ejecuto, miren que él ya me coloca el asterisco y ya me coloca más bien los asteriscos separaditos, ¿cierto? Sin embargo, los tiene alineados a la parte izquierda. Por eso yo les había colocado el backslash T. El backslash T, ¿qué me va a hacer? Me va a colocar un tabulador. ¿El tabulador cuál es? Es la tecla que queda encima del bloque mayúsculas, ¿cierto? Esa que tiene dos flechitas, una a la izquierda y otra a la derecha. O en algunos teclados, sobre todo en los teclados que vienen en inglés, la tecla se llama Tab. El tabulador es el que utilizamos para hacer, por ejemplo, las tabulaciones o lo que se denomina iteraciones también, ¿cierto? En Python. Entonces aquí le vamos a decir que nos coloque un tabulador y luego que en la coma nos va a separar con espacio y nos va a colocar asterisco multiplicado por el valor de i más 1. ¿Cierto? Vamos a ejecutarlo. Entonces miren que ahora ya me coloca los asteriscos, pero ya me corre una tabulación y un espaciecito por aquí, ¿cierto? Ya no me lo está colocando pegado hacia el borde izquierdo de la consola, sino que ya me los está corriendo un poco. Ya me los ejecuta un poco más corridos, ¿verdad? Pero entonces aquí miren que nos aparecen alineados a la izquierda. Entonces aquí podemos hacerle otro truquito, podemos hacerle una pequeña operación. Esa operación es que nos coloque, por ejemplo, espacios en blanco. Que nos coloque espacios en blanco y luego nos coloque los asteriscos, ¿cierto? Si nosotros lo ejecutamos ahí, por defecto nos va a colocar pues un espacio en blanco. Miren que ahí, bueno, ya tiene pues un espacio en blanco, aparte de lo que ya habíamos colocado antes, que es el tabulador. Y recuerden que cada vez que coloco una coma de estas, también me coloca un espacio adicional. Entonces aquí tenemos al menos 1, 2, 3 espacios y el tabulador. Por eso aparecen estos aquí. Miren que si los contamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos aparecen 7. Recordemos que el tabulador en Python se nos traduce como 4 espacios en blanco cuando lo imprimimos en pantalla. Al colocar dos tabuladores seguidos, miren que él nos corre un poco más allá, ¿cierto? Nos va a poner los 3 espacios seguidos, 3 que son 2 de las comas y uno que hemos colocado ahí en blanco, y nos debería colocar 8 espacios más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 espacios más, ¿cierto? Entonces, cada tabulador de estos, cada backslash T, nos coloca 4 espacios en blanco. Y nosotros cuando estamos escribiendo código y utilizamos el tabulador, en la consola de código, el tabulador se nos reemplaza por solamente 2 espacios en blanco. Es importante tener en cuenta esto. El tabulador aquí son 2 espacios en blanco. En la ventana de código. Pero cuando estamos ejecutando en consola, en la ventana de consola, el backslash T se nos traduce en 4 espacios en blanco. Entonces nos aparecerán 4 espacios en blanco. Aquí adicionamos 1 por esta coma, 2 más por esta coma y 3 con este que estamos colocando aquí. Entonces serían 7. ¿Cierto? Nos corre un poco más los asteriscos. De aquí, ¿qué le vamos a decir? Que estos espacios, este espacio que está aquí, como le estamos colocando, y la idea es que nos aparezcan los asteriscos centrados, entonces yo le voy a decir que estos espacios se me multipliquen, por ejemplo, por el número menos i. ¿Por qué menos i? Miren, por ejemplo, si yo comienzo con el número, la primera vez que se me ejecuta i vale 0, ¿cierto? Entonces él me va a multiplicar los asteriscos por
el número que es 4 menos i que es 0. Entonces 4 menos 0 da 4. Entonces me va a colocar un espacio multiplicado por 4, me va a colocar 4 espacios. Y me coloca el asterisco. Cuando lo sigo ejecutando, cuando i vale 1, ahora el valor de aquí va a ser número que es 4 menos i que es 1, entonces número i va a ser 3. Se me va a multiplicar y van a aparecer 3 espacios. Por lo tanto, esta segunda línea se me va a colocar un espacio antes. Luego cuando se ejecuta i vale 2 nuevamente, entonces número es 4 menos i que vale 2 son 2 y los asteriscos se multiplicarían por 2. Entonces, esta línea de aquí me va a aparecer 2 espacios más acá. Entonces, miren que me va a aparecer, se me van a ir centrando, ¿cierto? Cuando i vale 3, entonces número es 4 menos i que vale 3 sería 1, entonces los espacios se multiplican por 1, me va a aparecer, me va a generar, perdón, se multiplican por 3 porque, a ver, ¿cómo es? I vale 3, vale, entonces serían 3 solamente, entonces él me colocaría solamente un espacio, que es 4 menos 1 serían 3, él me colocaría solamente 3 espacios aquí, ¿cierto? Un espacio, perdón, 4 menos 3 sería 1, los espacios por 1. Sería un solo espacio. Entonces, un espacio, aquí serían 2 espacios, aquí serían 3, aquí serían 4. Entonces, si lo ejecutamos ahí, observen que él ya nos centra, ¿cierto? Aquí inicialmente i valía 0, entonces él me pone 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí. En la siguiente ejecución, la primera i vale pues 0, en la siguiente i vale 1, entonces él me coloca 3 espacios. 1, 2, 3. Luego i vale 2, él me coloca 2 espacios. 1, 2. Luego i vale 3, él me coloca un espacio. I vale 1 y aquí está el espacio, ¿cierto? Entonces miren que ese espacio lo que hace es centrarnos los asteriscos. Ahora si nosotros ejecutamos con otro valor, si no vale 5, por ejemplo, entonces si lo ejecutamos, entonces miren que me coloca una línea adicional, ¿cierto? Ya me pone los 5 asteriscos adicionales. Si tienen dudas o preguntas sobre el funcionamiento de los ejercicios, les ruego que por favor nos quedemos al final. Al finalizar la sesión, pues resolveremos dudas o preguntas que tengamos al respecto, ¿cierto? Estamos revisando en este momento es el funcionamiento de los ejercicios, ¿vale? Entonces continuamos con las implementaciones. Bien, miren que entonces de esta manera se nos cumple lo que está haciendo el ejercicio, ¿cierto? Se nos cumple lo que estamos ejecutando en este ejercicio. Bien, casi se me pasa por alto una duda que me hizo en la clase pasada, ¿quién fue que la hizo? Sobre el ordenamiento de las listas de forma inversa. Fue Harvey, eso, Harvey, gracias. Harvey fue el que me hizo la solicitud, ¿cierto? Entonces, vamos a revisarlo de una vez. Ya tenemos lo de los asteriscos, entonces los asteriscos lo voy a comentar. Recordemos que el comentario se puede hacer con 3, para hacer comentarios de varias líneas, con 3 comillas dobles consecutivas. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a decir es que una lista la vamos a colocar, simplemente la vamos a declarar vacía. Lista. Esa es una forma, claro, Carlos. Muy bien, sí, señor. Así es la manera. Vamos a adicionar rápidamente algunos, vamos a adicionar algunos elementos como el 5. Lista.append. Por ejemplo, 67. Creo que los habíamos adicionado, ¿cierto? Lista.append 4. Otra vez lista.append, otra vez 67, por ejemplo. Lista.append 8. ¿Cierto? Entonces, al colocar estos listos, entonces le vamos a decir que nos imprima la lista inicial, ¿cierto?
nos imprima la lista inicial, entonces aquí simplemente le decimos print lista. Luego le decimos lista, por ejemplo, lista.sort. Simplemente le decimos lista.sort. El sort, recuerden que nos organiza la lista, pero de forma ascendente, es decir, desde el menor hacia el mayor valor. Lista ordenada de forma ascendente. Le decimos que nos imprima lista otra vez. Miren que aquí en este caso simplemente le decimos lista y que se nos ejecute el método sort. Entonces él nos va a llegar y nos va a ejecutar. Voy a colocarle por aquí un \n para que nos baje un poco esa línea, ¿cierto? Entonces él, miren que nos ejecuta la lista inicial, sería 5, 67, 4, 67, 8. Luego la lista ordenada de forma ascendente sería 4, 5, 8, 67, 67. Los ubica los dos mayores al final. Y tal como lo expresó Carlos, muchas gracias, la lista para invertirla se hace de esa forma, ¿cierto? Lista.sort y nosotros le decimos aquí la palabra reverse. Igual, true. Este reverse le estamos diciendo que él tiene en un método, esta función tiene un método dentro de sí y que se la estamos activando mediante la asignación de este parámetro. Le estamos diciendo que reverse igual true. Él toma por defecto que si no lo asignamos al reverse, él le da reverse false. Entonces, si nosotros le decimos reverse igual true y luego le decimos que se nos imprima la lista, luego le decimos que nos imprima la lista, pero ya no de forma ascendente, sino de forma descendente. Entonces se lo ejecutará así, ¿cierto? Entonces ya él tomará la lista y la va a organizar de mayor a menor. 67, 67, 8, 5 y 4. ¿Listo? De esta manera, entonces estaríamos viendo que se nos organicen las listas de forma ascendente y de forma descendente. ¿Claro todo hasta ahí? Bien, ahora que estamos hablando de listas, bueno, ya hicimos el ordenamiento, ¿cierto? Hicimos un ordenamiento, en este caso lo hicimos de forma ascendente. Recordemos que también nosotros podemos decirle que en el lugar de imprimir la lista, que nos imprima los elementos de forma horizontal, le podemos decir que los imprima de forma vertical, ¿cierto? Con un for. For i, por ejemplo, en este caso le podemos decir in range, la longitud de la lista, que nos imprima la lista en la posición i, ¿cierto? Esa es una forma de decirlo, ¿verdad? Le podemos decir que for i in range, la cantidad de elementos que tiene la lista nos imprima cada uno de los elementos de la lista, ¿cierto? Entonces, miren, los imprime 67, 67, 8, 5, 4, en el orden como ya quedaron establecidos, quedaron en orden descendente y él los imprime uno a uno. Recordemos que la otra forma es decirle, en lugar de range, utilizar el contenedor, for i in lista simplemente. Entonces, como le decimos for i in lista, ya nomás aquí le decimos que nos imprima el valor i. Este no iría con paréntesis. For i in lista, entonces que nos imprima i, nos mostraría casi lo mismo, ¿cierto? De aquí, de hecho, le podemos decir print lista de forma vertical. La lista en forma vertical, entonces él nos va a mostrar la lista, ¿cierto? Ya en forma vertical lo podemos separar un poco de aquí con \n. Y entonces miren que aquí aparece, ¿listo? Lista en forma vertical. Aquí aparece 67, 67, 8, 5 y 4. Aparecen cada uno de los elementos. Miren que pues se nos simplifica un poco más, ¿cierto? Cada vez que no utilicemos range, sino que utilizamos un elemento como lista, un contenedor,
Entonces él nos ejecuta a cada uno de los elementos que tiene el contenedor, se lo asigna a la variable i, ¿cierto? Y se ejecuta ese for de esa manera. Bien, habíamos hablado sobre lo de realizar matrices. Vamos a realizar una matriz. Ahora ya no vamos a hablar de listas, sino que vamos a hablar de matrices. Y vamos a ejecutar, a incluir elementos que se nos incluyen dentro de una matriz, pero de manera que nosotros los podamos ingresar mediante programación. Ya no vamos a decir print lista, ya no vamos a organizar esto, entonces vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar todo eso. Vamos a hablar sobre las matrices. Recordemos que una matriz es un contenedor que nos contiene elementos distribuidos en filas y en columnas. Si nosotros recordamos una hoja de cálculo, por ejemplo, una hoja de cálculo tiene una distribución que viene mediante filas enumeradas por un número y tenemos también las columnas. Las columnas vienen enumeradas por el valor de las celdas, ¿cierto? Voy a abrir una hoja de cálculo y voy a colocar un ejemplo. Entonces aquí tenemos Excel, miren, aquí tenemos una distribución, básicamente esto es una matriz, una distribución de elementos que vienen en columnas versus los elementos que vienen en filas, ¿cierto? Aquí están las filas, quieren pues las podemos colocar de un color diferente. Y las columnas también pues coloquémosle otro colorcito diferente. Entonces aquí están las columnas. Básicamente ahí es donde como tenemos la distribución de las columnas y de las filas, ¿cierto? Esto es una matriz, un contenedor de elementos que tiene columnas y tiene filas. Básicamente en Python también se la conoce como lista de listas. Python no guarda pues un elemento como matriz, como lo definen de pronto algunos otros lenguajes de programación, que en últimas es una lista de listas, sino que la define así, de esa manera, como lista de listas. Y nosotros controlamos el tamaño de estas matrices mediante índices. Podemos hacer una lista uniforme, es decir, pues una lista que tenga n, una matriz que tenga n por n elementos, por ejemplo, una lista de 3x3, que una matriz de 3x3, o de 4x4, o de 2x2, ¿cierto? O que tenga un tamaño n por m, es decir, de n filas, supongamos que si son 3 filas por 2 columnas, por ejemplo, entonces sería 3x2. O si son 4 columnas y 2 filas, sería 2x4, sería, ¿cierto? O si es de 4 filas por 3 columnas, sería pues 4x3, etcétera, ¿cierto? Entonces, así es como se define básicamente una matriz. Y entonces en Python, ¿cómo la podemos definir? Básicamente nosotros la definimos inicialmente como una lista. Mire que la estamos definiendo como una lista. Le estamos diciendo a matriz que se le asigne simplemente, que le asigne los corchetes. Es decir, estamos generando una lista vacía y le estamos dando el nombre de matriz. Luego, ¿qué hacemos? Supongamos que la vamos a hacer con un tamaño de 3x3 por ahora. Entonces yo le voy a decir for i in range, por ejemplo, 3. Entonces que me haga lo siguiente. A esa matriz, pues para cada uno de los elementos le voy a decir a matriz.append corchetes. Es decir, que a cada posición de esa matriz, en la primera posición va a agregarme otra lista. En la siguiente posición, otra lista. En la siguiente posición, otra lista. Esta es una forma de pronto muy rápida y muy fácil de poder crear matrices en este lenguaje de programación, en Python. Entonces, miren, nosotros ahí le estamos diciendo, por ejemplo, que nos cree por cada vez que se ejecuta esta iteración, este contador i, entonces se nos agrega una lista nueva dentro de matriz. Entonces nos está agregando una lista dentro de la lista, ¿cierto? Luego le voy a decir, por ejemplo, for j in range 3 también. Voy a hacerle de 3x3. Entonces aquí le voy a decir que me coloque ya a matriz en la posición i,
.append, ya le voy a decir que me coloque un valor. Aquí, por ejemplo, para mostrarlo, simplemente le voy a decir que me coloque el valor i más j. ¿Listo? Entonces miren que aquí estamos colocando dos for anidados. La primera vez que se ejecuta el for del i vale 0. Entonces, bueno, primero antes de explicar el funcionamiento, vamos a mostrar la matriz. ¿Listo? Vamos a mostrar la matriz, simplemente. Vamos a mostrar la función, vamos a mostrarla. Entonces aquí le voy a decir, sí, print, impresión de matriz, como por defecto la muestra en Python, ¿cierto? Le voy a decir que me imprima la matriz por defecto como aparece en Python. Entonces la impresión de esa matriz por defecto será simplemente print matriz. Si la imprimimos como por defecto sale en Python, miren cómo va a aparecer. La matriz por defecto aparece como una lista. Miren que esta es una lista. La lista se define con corchetes. Y adentro nos aparecen tres listas. Una aquí, otra aquí y otra aquí. Miren que es una lista de listas. Eso nos va a generar tres listas y cada una de estas tres listas tiene tres posiciones. Miren que son tres listas, que cada una de estas tiene tres elementos. El elemento 0, el 1 y el 2. Luego viene otra lista con el 1, con el 2, con el 3. Luego viene otra con el 2, con el 3, con el 4. Así es como por defecto la imprime Python, ¿cierto? Es como por defecto la muestra Python, la impresión de la matriz. Pero nosotros vamos a imprimirla de otra manera. Vamos a decirle print para que la llene, le voy a decir impresión de la matriz. Y la vamos a imprimir con ciclos. Y vamos a hacer algo similar a lo que hizo Carlos en una implementación que nos mostró hace un par de sesiones, ¿cierto? Vamos a decirle entonces for i in range 3 también nuevamente. Aquí for j in range 3. Y aquí simplemente le voy a decir print matriz. Miren cómo lo voy a decir. I, J. Coma. End. Cuando yo le digo end, recordemos que él no nos va a colocar en la siguiente línea debajo, sino que nos va a colocar la línea al lado. ¿Cierto? Y de aquí le digo fuera de este for, que cuando termine con el J, nos imprima comillas, comillas, tal como lo hizo Carlos. Es simplemente que nos imprima una línea en blanco, ¿cierto? Entonces, si lo imprimimos ahí, si la mostramos así, miren que él ya nos muestra, ¿cierto? Impresión de una matriz por defecto en Python, Python la muestra de esta manera. Y si le decimos impresión de la matriz ya como no es pues de forma personalizada, pongámoslo aquí, de forma personalizada. Si la imprimimos de forma personalizada, entonces él ya nos imprime la matriz de esta manera, ¿cierto? Miren que aquí está la fila 1 con los primeros elementos, 0, 1, 2, luego viene la fila 2 con los elementos 1, 2, 3, luego viene la fila 3 con los elementos 2, 3, 4. Bien, voy a explicar entonces qué es lo que hace cada una de esas líneas en el caso de la matriz para la generación y para la impresión. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren que generamos una lista en blanco, una lista vacía, matriz, y la llamamos matriz. No es que estemos generando una matriz, vamos a generar es una lista de listas, que en el caso nosotros en Python la estamos trabajando y la estamos tratando como matriz. Y Python nos permite que cuando la llamemos de esta manera, corchetes I, corchetes J, miren que la estamos trabajando como si fuera una matriz. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creamos una lista. Después de crear la lista, le decimos for i y en range 3.
Este 3, si quieren, lo podemos modificar después y podemos decirle, por ejemplo, que sea personalizada. Si quieren, bueno, primero lo voy a explicar y luego lo personalizamos. ¿Listo? For i in range 3. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a comenzar en el valor 0 y va a llegar hasta el valor, va a tomar el 0, el 1 y el 2, ¿cierto? Y aquí le estamos diciendo matriz.append que nos incluya otra vez otros corchetes. Es decir, en cada vez que nosotros ejecutamos el i, el llegue nos agrega, la primera vez que lo ejecutamos nos agrega una lista. Luego le decimos for j in range 3. Miren que y simplemente nosotros le decimos que nos agregue. No estamos diciéndole en qué posición, simplemente le estamos diciendo que la agregue. Él por defecto, la primera vez que la agregamos, ya asume que hay una lista en la posición 0 o hay algún elemento al menos en la posición 0. Por eso esos son estos corchetes de aquí. Este corchete que se abre y que se cierra es el que creamos cuando nosotros le decimos matriz.append corchetes. Creamos estos dos corchetes de aquí. Por eso esta forma de mostrarlo de Python es clara en ese sentido, ¿cierto? Para que nosotros aprendamos a visualizar cuando tenemos una lista de listas y cómo la podemos diferenciar. Entonces miren que tenemos estos corchetes. Luego le decimos, dentro de este for, le decimos for j in range 3. Es decir, vamos a hacer otro for, pero ya no con una variable i, sino con una variable j. En el rango 3, es decir, desde 0 hasta 3. Por uno que se ejecuta este i, se ejecutan 3 veces el ejercicio. Pues, una vez que se ejecuta el i, se ejecuta el for. Es decir, esta línea se nos ejecuta 3 veces por cada vez que se ejecuta este i. Él está diciendo, la primera vez j vale 0, ¿cierto? I vale 0 en la primera opción, entonces él nos coloca esta línea, matriz.append, nos coloca esta línea, que es la de aquí, que ya la habíamos marcado. Luego nos dice for j en el rango 3. Él comienza desde 0 otra vez, j. Ahora nos dice aquí, matriz en la posición i. ¿Cuál es la posición i? En este caso es la posición 0. Y en el 0 ya tenemos este elemento, ¿cierto? Luego le estamos diciendo que el matriz i en la posición 0, es decir, ya tenemos esta lista de aquí, que nos agregue el valor i más j. I vale 0, j vale 0. I más j, 0 más 0 es 0. Entonces se le agrega este primer valor. Luego se ejecuta otra vez. J vale 1. Matriz i, punto append. Miren que el punto append simplemente nos agrega elementos a la lista al final, ¿cierto? Nosotros no tenemos que decirle en qué posición los agrega. Él los agrega por defecto al final. Él agregó el primer elemento a la lista, como es el único en la lista, es el primero y el último, ¿cierto? Entonces, él simplemente nos agregó este elemento. Después, cuando se nos ejecuta por segunda vez este for, el elemento que se nos va a agregar después del anterior. Ya tenemos el valor 0. Ahora j vale 1 y le estamos diciendo que a matriz en la posición i nos agregue, es decir, que dentro de esta lista de aquí nos agregue el valor i más j, i vale 0 y j vale 1. Entonces 0 más 1 es 1, este 1 de aquí. Luego j vale 2, matriz i matriz en la posición i, es decir, matriz en la posición 0 en esta lista, nos agregue el valor, dentro de esta lista de aquí, nos agregue el valor i más j. J vale 2 y vale 0, entonces nos agrega el valor 2, este valor de aquí. Y ahí termina el for, porque ya j vale 3, se sale de este for, ¿cierto? Y se ejecuta el for i, de nuevo. Ahora i vale 1. Y hace esto, matriz.append corchetes, es decir, nos está diciendo, agregue otra lista a esa matriz. Esa matriz luego viene y ejecuta este for j en range 3, ahora me dice matriz en la posición i, en la posición i hemos acabado de crear una lista, ahora él nos dice que en la matriz en la posición i, es decir, aquí en estos corchetes de aquí, nos genere lo que vamos a ver a continuación. Nos dice .append el valor i que es 1 más j que es 0, ¿cierto? Porque es la primera vez que estamos ejecutando j nuevamente.
Y como le estamos diciendo for j en range 3, él vuelve y comienza desde 0 y vuelve y se ejecuta. 0, 1, 2. ¿Cierto? Entonces j vuelve a valer 0 y vale 1. Que nos agregue el valor de la suma de i que vale 1 y j que vale 0. Entonces eso nos da 1. Nos agrega este 1 de aquí. Vuelve y se ejecuta este for. Ahora j vale 1, vale a 0, ahora vale 1. Matriz en la posición i, es decir, en esa lista segunda que está en esta posición 1, nos agrega el valor i que vale 1 más j que vale 1. Entonces nos agrega el valor 2. Aquí está. Luego vuelve y lo ejecuta otra vez. For j en range 3, es decir, j ya valía 1, ahora vale 2. Nos agregue matriz en la posición 1, que sería esta de aquí. Nos agregue el valor 1 que vale i más 2 que vale j. Es decir, nos va a sumar 3. 1 más 2, ¿cierto? Nos va a sumar 3, que es este valor de aquí, 3. Termina, j vale 3. Como j vale 3, entonces se termina este for, se sale este for, se va al for i. Valía 1, ahora i vale 2. Nos vuelve a agregar otra, nos vuelve a ejecutar este matriz.append, corchetes, es decir, nos agrega otra lista dentro de esa matriz. Luego dice for j en range 3, es decir, nos está agregando esta lista de acá, la última. Luego dice for j in range 3 otra vez. Matriz en la posición i, ahora que es ya la posición 2. Esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2, ¿cierto? Matriz en la posición 2. ¿Cierto? Ahora sí, matriz en la posición 2. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer? Matriz en la posición 2 nos va a agregar ahora un elemento. ¿Cuál es el elemento? I vale 2, j vale 0. 2 más 0, ¿cuánto nos da? 2 más 0 nos da 2, ¿cierto? 2 más 0 nos da 2, entonces él está agregando este elemento 2. Vuelve y ejecuta este for otra vez, ahora j vale 1, matriz en la posición 2, es decir, matriz en la posición de aquí, en esta lista, le vamos a decir que nos agregue la suma de i que vale 2 más j que vale 1, sería 3. Nos agrega este elemento de aquí. Vuelve a ejecutar el for j, j ahora vale 2, entonces matriz en la posición 2 que nos agregue, es decir, en esta lista que nos adicione el elemento i que vale 2 más j que vale 2, sería 4. 2 más 2, 4, nos agrega este 4 de aquí, ¿cierto? Ahora j vale 3, se sale de este for, i vale 3, se sale de este for. Deja de ejecutar ya este for. Y miren que de esa manera hemos creado, hemos construido una matriz. Luego le decimos que le imprima por defecto, como lo hace Python, le decimos print matriz. Entonces él nos imprime esto, una lista de listas que acabamos de crear. Y si nosotros le decimos que nos imprima la matriz de forma personalizada, le decimos for i in range 3. Luego, dentro de este for i in range 3, le decimos directamente for j en range 3, le decimos que nos imprima la matriz en la posición i para la primera lista y en la posición j para la segunda lista. Que el final sea un espacio, es decir, él nos va a crear un espacio y el siguiente elemento que venga dentro de este for lo va a colocar sin hacer un salto de carro. Esto es lo que nos hace este end. Evitarnos un salto de carro y colocarnos el siguiente elemento al lado. Entonces, la primera vez que ejecutamos este for, bueno, for i in range 3, inicialmente vale 0. Ahora viene for j en range 3, j inicialmente vale 0. Entonces nos dice matriz en la posición 0, 0, que nos imprima el valor que aparece en la matriz en la posición i que es 0, j que es 0. El elemento que está en la posición 0, 0 es este 0. Aparece aquí el 0. Coma, end espacio, nos crea este espacio. Y la siguiente línea la va a imprimir al lado. Ahora vuelve y se ejecuta este for nuevamente. J ahora vale 1. Entonces se nos imprime matriz en la posición 0, 1. 0 para i, 1 para j. ¿Cuál es el valor que está en la posición 0, 1?
este valor 1, ¿cierto? Este 1 de aquí, entonces él lo imprime, el 1. Le coloca un espacio, porque ahí dice que se finalice con espacio. Le coloca ese espacio de aquí. Y que siga imprimiendo la siguiente línea al lado. Vuelve y se nos ejecuta. Ahora J vale 2. Matriz en la posición 0, 2. ¿Es qué valor? Este 2 de aquí. Entonces él llega y lo imprime el 2 y le agrega ese espacio que aparece, ¿cierto? Miren que ahí está. Si nosotros lo señalamos, ahí aparece un espacecito. Ahí está el espacio. Ahora J vale 3. Este for se termina ahí. Porque J ya vale 3 y ya no alcanza este número, entonces se termina este ciclo, se ejecuta este print de acá abajo. Se nos imprime simplemente un slash, comillas, comillas, no se nos imprime nada y lo que le estamos diciendo es que nos imprima una línea hacia abajo, porque ya no le estamos diciendo end. Como no le decimos end, él no nos imprime al lado, sino que nos imprime ya incluyendo un salto de carro. Básicamente aquí lo que nos imprime es un salto de carro. Recordemos que el salto de carro es así o es así, \n dentro del texto si nosotros queremos colocar un salto de carro dentro del texto. Si nosotros queremos que simplemente se imprima solo un salto de carro y no más, entonces lo hacemos así, con print slashes, comillas, comillas. Ahora en el siguiente, en el conteo del i vale 1, j vuelve a valer 0 otra vez. Entonces que imprima matriz en la posición 1 para i, 0 para j, ¿cierto? La posición que imprime es este valor, 1. Entonces él llega y lo imprime aquí, 1 y le coloca el espacio. Ahora j vale 1, matriz en la posición 1, 1. ¿Es qué valor? Es este de aquí, ¿cierto? El 2. Entonces él llega a imprimir el 2 y coloca el espacio. Luego dice j vale 2 y imprima matriz en la posición 1, 2. En la posición 1, 2 es esta de aquí, ¿cierto? 1, 2 es este, 3. Entonces él llega, imprime el 3 y coloca el espacio. Se termina este for, se sale, y j vale 3, se sale de este for, nos imprime el salto de carro, entonces ya se pasa a la línea de aquí abajo. Ahora i vale 2, j vuelve a valer 0. Matriz en la posición 2, 0. La posición 2, 0 es esta. Esta es la posición 0, 0, esta es la posición 0, 1, esta es la posición, digo, 0, 0, esta es la posición 1, 0, esta es la posición 2, 0. Entonces la posición 2, 0 nos imprime el valor que está ahí, que es este 2. Entonces él imprime el 2, imprime el espacio, ¿cierto? Ahora j vale 1, matriz en la posición 2, 1 y nos imprime el espacio. Entonces en la posición 2, 1 está este valor 3, entonces él imprime el 3 y el espacio. Luego le decimos matriz en la posición 2, 2. En la posición 2, 2 está este 4. Y que nos imprima el espacio. Entonces él llega, imprime el 4, nos imprime el espacio, ¿cierto? Luego le decimos que nos imprima el salto de carro, entonces él llega igual, nos imprime el salto de carro hacia abajo, si no esta flecha nos apareciera aquí al lado de este 4. Él está imprimiendo ese salto de carro. Miren que si nosotros, bueno, lo voy a ejecutar rápidamente. Si nosotros quitamos este print de aquí, lo ponemos aquí, se lo ponemos antes y lo ejecutamos. Él nos ejecuta el ejercicio, pero miren que la flecha para el cursor la está colocando aquí al lado del 4, porque no estamos imprimiéndole al final un salto de carro, sino que lo estamos imprimiendo antes. Entonces este salto de carro volvemos a dejarlo donde estaba. Y él finalmente, entonces nos imprime ese salto de carro, ¿cierto? Imprime ese salto de carro aquí, de este for, y como i valía 2, ahora vale 3, se sale de este for y se termina el ejercicio. Y nos muestra la impresión de la matriz de esa forma personalizada. ¿Listo? ¿Claro todo hasta ahí? Vamos a hacer una pequeña modificación para tener de pronto mayor claridad gracias a Albi. Vamos a decirle ya que no se agregue a matriz, aquí en el elemento matriz i, que no se nos agregue más bien la suma de j más y de i más j, sino que se nos agregue una cadena de caracteres, para que miremos que no es solamente números lo que puede almacenar una matriz, ¿cierto?
Le vamos a decir matriz i.append y le vamos a decir que vamos a agregar ahora, voy a decirle que nos agregue, que nos convierta en cadena de caracteres el valor i, ¿cierto? Voy a concatenarlo con el más, voy a colocarle una coma, pero la coma ya no es el separador pues, de concatenación, sino que él va a imprimir esa coma en pantalla y le voy a decir que nos agregue también convertido en cadena de caracteres el valor j. Entonces, ¿el qué va a hacer? En cada uno de los elementos de la matriz, en cada una de estas posiciones ya no me va a colocar la suma de los números, sino que me va a colocar la coordenada. El índice de cada uno, la posición 00, la 01, la 02, ¿cierto? Entonces, miren que si lo ejecutamos, él ya no nos coloca la suma de los números, él ya nos pone las coordenadas en cadena de caracteres. Miren que está encerrada en comillas simples. Al estar encerradas en comillas simples, estamos diciéndole que nos imprima básicamente la cadena de caracteres resultante. La cadena de caracteres resultante aquí en la primera posición es 0,0, en la siguiente posición es 0,1, en la siguiente 0,2, en la siguiente es 1,0, luego 1,1, 1,2, 2,0, 2,1, 2,2. Y entonces él nos imprime la matriz de esta forma personalizada. Las posiciones 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22. De esa forma podemos manipular en Python matrices. Ahora ustedes dirán, por ejemplo, bueno, listo, ya podemos hacer matrices y bueno, ¿y cómo las podemos utilizar? ¿Cómo las podemos adaptar? Para ello, vamos a ver dos ejercicios. Uno que no hace uso de matrices. El primer ejercicio que vamos a ver en la siguiente diapositiva no va a ser un ejercicio que tenga que ver básicamente con matrices, pero sí es como para que entendamos el funcionamiento y luego lo adaptamos a una matriz. ¿Listo? Vamos a ejecutar entonces el ejercicio 2. Recordemos que inicialmente no lo vamos a colocar en una matriz, simplemente lo vamos a ejecutar. El ejercicio 2 dice, dadas dos fichas de dominó representadas por tuplas, establecer si encajan o no. Ahí está el ejemplo. Por ejemplo, ficha 1 será la tupla 1,4. La ficha 2 será la tupla 4,3. Si conocen el dominó, recuerden pues las fichas, por ejemplo, en la que en un lado es 1 y en el otro es 4, y la otra ficha 2 es 4 y el otro lado es 3. Entonces el resultado es, por ejemplo, las fichas encajan. Entonces si desean pueden tomarse un tiempito para realizar el ejercicio y volvemos en un momento. Bien, entonces lo que vamos a ejecutar va a estar acá abajo. Vamos a decirle, vamos a crear las tuplas entonces, ¿cierto? Las tuplas va a ser entonces la ficha 1, es igual a el valor 1,4, que es como está en el ejercicio, ¿cierto? Aquí está, ficha 1 es 1,4, la ficha 2 sería el valor 4,3. Recordemos, sabemos que son tuplas porque las definimos con paréntesis. Cuando las definimos con corchetes, estamos definiéndolas como listas. Muy bien, Carlos, excelente. Por los paréntesis, ¿cierto? Estamos definiéndolas por los paréntesis. Entonces, como las estamos definiendo por los paréntesis, sabemos que son tuplas. Bien. Ahora voy a crear un mensaje. A este mensaje le voy a dar el valor no encajan. Por defecto, casi siempre suelo hacer eso. Empiezo a crear los elementos dándoles el valor o false. Si es una bandera, por ejemplo, le doy el valor false inicialmente. O le doy simplemente, en este caso, por ejemplo, el valor que no se daría, que no encajan. ¿Cierto? Entonces, en el mensaje le voy a colocar que no encajan. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerle for i in range 2 para la ficha 1, ¿cierto? Voy a hacerlo primero con range. Luego lo vamos a hacer un poco más corto. Luego le voy a decir for j in range 2 también
for i in range 2, for j in range 2, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir if ficha 1 en la posición i es exactamente igual a ficha 2 en la posición j, entonces que a mensaje le dé el valor que encaja. ¿Cierto? Ojo, esta sola línea es la que va ahí en ese for. De aquí simplemente yo le voy a decir aquí ya que me imprima el mensaje. De ahí solamente será así el mensaje que me va a imprimir, que me va a decir las fichas, coma, mensaje. Que me concatene con las fichas, mensaje. Si yo le ejecuto ahí, me va a decir que las fichas encajan, ¿cierto? ¿Por qué las fichas encajan? Porque aquí hay un 4 y el 4 también está aquí. Entonces las fichas encajan, las dos. 1, 4 con 4, 3. Si este 4 lo cambio por un 5, por ejemplo, 1, 4, 5, 3, esas fichas no encajan, ¿cierto? Entonces él me debe mostrar eso. Miren, las fichas no encajan. Ahora sí vamos a explicar el funcionamiento. Vamos a dejarlo con el valor 4. Bien, el mensaje inicialmente es no encajan. Recordemos que el i nos va a manipular son los índices. En la j nos va a manipular los índices también. Este i nos va a manipular los índices de la ficha 1. Y la j nos va a manipular los índices de la ficha 2. Miren que básicamente estamos haciendo el procedimiento casi como si fuese una matriz. ¿Verdad? Estamos tratando las fichas. Miren que las fichas básicamente casi que es como si fuese una matriz, pero la estamos tratando como tuplas diferentes. Y es un ejercicio que nos sirve para poder hacer un programa, por ejemplo, para hacer un dominó. Perfectamente lo podemos hacer haciendo uso de este método. Entonces, el mensaje inicialmente es no encajan. Y en range 2 comienza ahí en la posición 0. Ahora J comienza en la posición 0 también. J en range 2. Ahora me dice if ficha 1. Ficha 1 está aquí. Miren que es una tupla, no es una lista. Sin embargo, para poder visualizar el elemento de la tupla, utilizo los corchetes, tal cual como se utiliza también en las listas. El elemento en el índice de las tuplas y en las listas. En el diccionario recordemos que no es posible porque los diccionarios trabajan es con la clave. Uno le da la clave al diccionario. Entonces aquí, en este elemento, que es tupla, le estamos diciendo for ficha 1 en la posición i, ¿cierto? De esa tupla, que nos lo compare con la ficha 2 en la posición j. De ahora la tupla ficha 2. Entonces, cuando i vale 0, esta es la ficha en la posición 0, que es el valor 1. Ficha 2 en la posición j sería la posición, la primera posición de la ficha 2, que sería este 4. ¿1 es igual a 4? No, ¿cierto? No es igual. Entonces, no se hace este mensaje. Ah, bueno, me había saltado por decirles. Recordemos que este mensaje, como es la única línea que tiene este if, se lo puedo colocar al lado, ¿cierto? Lo puedo poner ahí. Y si lo ejecuto, me funciona. Simplemente para que lo miremos, ¿cierto? Miren que funciona. Pero yo lo que no puedo hacer, por ejemplo, este for tiene solo esta línea. Y diríamos que se lo puedo colocar al lado. Él me genera un error. Porque básicamente este J no tiene una sola línea, tendría dos, que serían la del if y la del mensaje, ¿cierto? Por eso aquí me genera un error y esto no me va a funcionar. Esto me va a generar un error, ¿cierto? Él me dice aquí, mire, que ahí la sintaxis no es válida. Entonces, en ese caso, tengo que dejarlo aquí abajo. Pero el if, como si tiene una sola línea, esta línea sí se la puedo colocar ahí al lado. ¿Listo? Lo voy a dejar abajo de todas maneras para que no entremos en confusiones. Entonces vuelvo otra vez. La posición 0 para la ficha 1 y la posición 0 para la ficha 2. Entonces, la posición 0 para la ficha 1 es 1, la posición 0 para la ficha 2 es 4. ¿Encajan? No encajan porque los valores no son iguales, ¿cierto? Ahora se nos vuelve a ejecutar el for, ya no en la posición 1, sino en la posición 2.
Ahora, la posición 0 de la ficha 1 es este 1. La posición 1 de la ficha 2 es este 3. ¿1 es igual a 3? No, ¿cierto? Entonces no se hace este mensaje igual. Ahora vuelve y se nos ejecuta. Ahora for i sería, ya no sería en la posición 0, sino en la posición 1, ¿cierto? Que sería este 4. J vuelve a iniciarse en la posición 0, que sería este 4. Entonces, ficha 1 en la posición I, que ahora es 1, es exactamente igual a ficha 2 en la posición J, que sería 0. Entonces, ficha 1 es la posición 1, que es este 4, la ficha 2 es este 4. ¿El 4 es igual a 4? Sí, ¿cierto? Entonces, él coloca mensaje igual, encajan. ¿Verdad? Él nos diría el mensaje igual, encajan. Entonces, en este caso, observen que, bueno, de todas maneras, recuerden que aquí no le hemos puesto break, simplemente lo que nos estamos concentrando es en el funcionamiento de los elementos de listas anidadas, o en este caso, pues de matrices, o en este ejercicio que estamos viendo, que estamos trabajando con dos tuplas, no hemos puesto break, ¿cierto? Simplemente estamos viendo el funcionamiento. De todas maneras, él viene y en el siguiente paso, J vale 1, entonces ficha en la posición 4 es exactamente igual a ficha en la posición 1, que sería para J, I vale 1, J vale 1, ficha en la posición 1 sería 4, J en la posición 1 sería 3, 4 es igual a 3, no es igual a 3, ¿cierto? Y entonces aquí igual no hace nada. Él no hace nada, pero el mensaje es encajan. Entonces podemos, él ya, J vale 2, se sale de este for, ya no se ejecuta, y pasa a ser 2, también ya, ya no es, ya está fuera de este rango, entonces se sale de este for, y él nos imprime las fichas y lo que diga el mensaje. ¿Cierto? En este caso, encajan. Recordemos que si lo ejecutamos, ahí nos deben encajar. Si nosotros le colocamos en lugar de este 4 el valor 2, por ejemplo, 2,3, la ficha 2,3 no nos va a encajar, ¿cierto? Las fichas no encajan. Si en lugar de este 3 sería el 1, lo corremos. Aquí está el 1 arriba y el 1 abajo, las fichas encajan. De igual manera, si está el 1 aquí y aquí aparece el 4, por ejemplo, lo ejecutamos, miren que hemos visto las combinaciones, las fichas encajan, ¿cierto? Dejémoslo como estaba, entonces 1, 4. Por ejemplo, 2, 3, así era como lo teníamos. Miren que si está así, entonces las fichas no encajan. Y estaba como el valor 1, 3, creo que es. Ah, no, 4, 3. Así estaba, ¿cierto? Entonces, si lo ejecutamos, podemos observar que él nos dice, las fichas encajan. ¿Cierto? Claro, el funcionamiento del ejercicio, miren que lo hicimos con tuplas. Ahora este ejercicio, ya que hemos visto, por ejemplo, la ejecución de... bueno, antes de entrar a funciones, ya que lo hemos visto pues con la implementación de las tuplas, vamos a hacerlo con listas. ¿Cómo lo vamos a hacer con listas? Ya les voy a mostrar. Muy bien. José Luis pregunta, ¿podría ser unificha 1 en la posición 1 igual a ficha 0? Pero es que ficha 0, hagamos como usted lo está solicitando antes de continuar. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Usted dice ficha 1 en la posición 0, entonces ficha 2 en la posición 0. ¿Así? Usted al hacerlo así solamente estaría comparando esta posición de la ficha 2 versus a las demás posiciones en la ficha 1. Y la J le está quedando sin utilizarse. Entonces usted ahí no está comparando el 3. Por ejemplo, si este valor no es 4, sino es 2, por ejemplo. Y este valor de aquí es 3, la ficha 3, 4 con 2, 3. Usted al hacerlo ahí, si usted lo ejecuta, le va a decir que las fichas no encajan. Y mire que las fichas sí encajan, porque usted no está comparando en el ficha 2, solamente está comparando la posición 0, que sería esta. No está comparando la posición 1, que es esta.
Por eso uno aquí en lugar de ponerle 0 le pone J. Para eso es el J en el for. ¿Listo? Lo que dice Sahir, claro, se pone una posición relativa. Entonces usted ya ahí tiene en cuenta todos los casos. Miren que ahí sí encajan, ¿cierto? Ah, muy bien. Antes de, a ver, Sahir dice, ¿se puede hacer generar al usuario entre el par de tuplas? Claro. Ah, bueno. Usted dice, por ejemplo, ingrese la primera ficha y usted le dice 3,4, por ejemplo, ingrese la segunda ficha y usted se la asigna a la tupla. Pero recordemos que la tupla se asigna básicamente desde el programa. Si usted asigna una tupla, se asigna desde el programa para tener las posiciones fijas y el elemento fijo. Yo creo que le genera un error si usted lo implementa desde, es posible que se le genere error si usted lo implementa, si quiere que la tupla se ingrese desde teclado por el usuario. Porque recordemos que esa no es la función de una tupla. Si lo quiere hacer de esa manera, es mejor hacerlo es con listas, para hacerlo de esa manera. Lo que sí casi se me pasa por alto es hacer otra implementación del mismo ejercicio, pero ya no, por ejemplo, con el for in range, sino que vamos a utilizar la implementación que nos regala o que nos permite Python de los contenedores. Decirle, por ejemplo, for i in ficha 1. Al decirle for i in ficha 1, entonces ya va a asumir que el i va a ser el valor 3 primero y luego va a ser el 4 primero. Luego le puedo decir, ya no le hago un for, sino que hago directamente otro if. Sí, yo ya no lo hago for, sino que simplemente hago un if. Y aquí le puedo decir, por ejemplo, if i en ficha 2, que me haga este mensaje que dice aquí. Hay ficha 2 es pegado, ¿cierto? Aquí, que me haga el mensaje encajan. Y aquí sí le puedo decir también, de una vez, que me haga un break. Mire que le estoy diciendo for i in ficha 1. ¿Qué le estoy diciendo? For i ficha 1 le estoy diciendo que a ficha 1 me le asigne cada uno de estos valores. Y esta sentencia de aquí, lo que me está diciendo, if i in ficha 2, es que me está comparando este valor que tiene i, que en este caso sería el 3, por ejemplo, con cada uno de los valores que están en este contenedor. Cuando yo no utilizo doble igual, sino el in. Entonces, miren que cómo se me reduce el ejercicio. Se me reduce básicamente en otra línea, ¿cierto? Es más, si yo no le coloco ese break, el break lo que me hace es ahorrarme memoria, ¿cierto? Si yo lo ejecuto ahí, debe funcionar de todas maneras. Mire que me dice, las fichas encajan. Porque tiene el 3 aquí, tiene el 3 acá, ¿cierto? Si este no es 3, sino que es 5, mire que me dice, las fichas no encajan. No coinciden. Ninguno de los dos valores coinciden con los que están en ficha 2, por lo tanto no están encajando. Entonces miren que esta es una forma de pronto más fácil, entendiendo cómo funciona el in, también lo podemos colocar. Si él no lo encuentra aquí, no le va a decir, ¿cierto? Si ahí nosotros decimos que este es 2,3, mire que dice que las fichas encajan, porque coincide. Es otra forma de elaborar este mismo ejercicio, pero ya no con el range, sino con el contenedor. Miren que podemos colocar for i in contenedor y en el if también, esa es otra particularidad que tiene Python, le podemos colocar un contenedor. Si el i está en este contenedor, entonces él coloca el mensaje encajan y se sale de ese for. Recordemos que este break lo que hace es sacarlo del for. Igual, si no lo colocamos el break, de todas maneras, él dice que encajan porque él, cuando encuentra esta coincidencia del i en este valor, está encontrando que 3 es igual a 3, entonces él lo está ejecutando y él me está diciendo que él lo encuentra, entonces el mensaje se encaja. Y como es una sola línea, puedo colocarla, de hecho, aquí al lado. Entonces, miren que esta implementación se me pasa a 5 líneas que tenía, pasa a ser 3 líneas, ¿cierto? Observemos lo que él dice, las fichas encajan. Si aquí le ponemos 2,5 y lo ejecutamos, él va a decir que las fichas no encajan. ¿Cierto?
esta es la ejecución de este ejercicio, entonces, mediante el uso de tuplas. Ahora vamos a revisar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice lo mismo, ¿cierto? Pero dadas dos fichas de dominó representadas por una cadena de caracteres, ahora ya no estamos hablando de una tupla, sino de una cadena de caracteres. Ahora sí, las fichas de dominó representadas por una cadena de caracteres, establecer si encajan o no. Entonces, pueden tomarse un tiempo para realizar el ejercicio y volveremos en un momento. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo, pero con cadena de caracteres. Al trabajar con cadena de caracteres, vamos a hacer implementación en este caso de otro elemento que es importante tenerlo presente en Python. Y es el método que se utiliza para dividir cadenas, así como se utilizan en otros lenguajes de programación también. Obsérvense que aquí tenemos las fichas, básicamente 1,4 sería una ficha, la otra ficha sería la 2,5, ¿cierto? Ficha 1,4, ficha 2,5. Entonces lo que vamos a hacer es comparar ya las fichas, pero haciendo uso de cadenas de caracteres. Aquí tenemos una sola cadena de caracteres. Tenemos las fichas definidas, las dos fichas, en una sola cadena de caracteres. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la implementación. Entonces fichas va a ser igual a 1,4. 1,4, 16, 2,5, ¿cierto? Y en ese caso, pues las fichas no encajan. 1,4, 2,5. 1,4 y 2,5. Entonces, fichas va a ser igual a ese texto. Miren que fichas lo tenemos como cadena de caracteres, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer con fichas es decirle básicamente a fichas, le vamos a decir que se nos dividan en varios elementos. Podemos decirle otro nombre, le voy a colocar, por ejemplo, fichas separadas, va a ser igual a fichas.split. Por ahora le voy a decir que lo coloque con paréntesis. Aquí aparecen, miren, si ustedes lo miran, aparecen varios, nos indican varios elementos, ¿cierto? Nos aparecían ahí varios, miren que ahí dice el separador y max split. Ya vamos a ver de qué se trata cada uno de esos elementos. Voy a decirle simplemente fichas.split y le voy a decir aquí al programa que me imprima fichas. Perdón, que me imprima fichas separadas. Mire que lo tenemos como cadena de caracteres, ¿cierto? Es una cadena de caracteres. Si yo le digo que me imprima fichas, él simplemente me va a imprimir, observen, la cadena de caracteres 1,4 y 2,5. Si yo le digo que me imprima fichas separadas, él me va a imprimir. Miren que me lo va a crear como una lista. Cuando yo le digo fichas.split y se lo asigno a un contenedor, en este caso, cuando yo estoy utilizando el punto split en una cadena de caracteres, este elemento de aquí, esta variable, cambia de ser una variable de un solo elemento, por ejemplo, de una cadena de caracteres o de un valor numérico, o un valor decimal, un valor booleano, se me convierte en un contenedor. Python me lo convierte en este caso en una lista. Me lo convierte en una lista y me separa los elementos que están aquí. Por defecto, él utiliza, me los separa los elementos que están aquí y me los entrega uno a uno en este contenedor. Viene que él me dice que el primer elemento es la cadena de caracteres 1,4 y la siguiente es la cadena de caracteres 2,5. Cuando nosotros utilizamos esta función split, es función propia de la aplicación, del lenguaje de programación. Cuando nosotros utilizamos esta función split, lo que estamos haciendo es decirle, cuando utilizamos paréntesis, simplemente, él nos divide por defecto las cadenas de caracteres que encontremos, las divide de acuerdo con el parámetro espacio.
Voy a poner otro ejemplo. Supongamos que el contenido de las fichas no es este, sino que es una frase. Fichas, digamos que el contenido es este, es una frase y la frase está separada por espacios, ¿cierto? Cuando yo le digo .split, el split me separa por defecto el contenido que está en esta variable de aquí, que es fichas, por ejemplo, es un texto y él me separa por defecto este texto que está aquí de acuerdo a los espacios que tenga. Él lo separa por espacios y cada uno de los elementos se lo entrega al contenedor fichas separadas. Si yo le digo print fichas separadas, él me coloca en miren, es como una cadena de caracteres, luego una como otra cadena de caracteres y frase como otra cadena de caracteres dentro de ese contenedor. Es más, si yo le digo, por ejemplo, for in fichas separadas, for in fichas separadas, le puedo decir directamente aquí print i. Miren que aquí no estoy utilizando un if, no estoy utilizando nada más. Recuerden que esa sola línea que tiene este for, como es una línea que no tiene que ver con una estructura condicional ni con una estructura repetitiva, se la puedo colocar al lado. Le digo print i. Entonces él, miren que me los va a imprimir ya, pero hacia abajo. Es una frase. Entonces fichas separadas se me convierte ya en un contenedor. Si yo aquí no le digo fichas separadas, sino que for in fichas, que me imprima for in fichas, print i, él me va a imprimir, recuerden, cada uno de los caracteres hacia abajo. Es una frase, ¿cierto? Porque aquí este es, pues, una cadena de caracteres, en realidad es un contenedor que contiene caracteres. Entonces sí, pasa a ser cada uno de los caracteres que tiene estas fichas y se imprime, ¿cierto? Pero el fichas separadas es un contenedor. El fichas separadas es contenedor, entonces él va a asumir cada uno de los valores que tiene este contenedor. ¿Y este contenedor cómo se conformó? Separando a fichas. ¿Cómo se separó a fichas? Haciendo uso de la función split, que al darle paréntesis simplemente él toma que por defecto el separador es el espacio. Entonces el separador es el espacio, entonces él lo separa por espacios y él me imprime me guarda cada una de las palabras, en este caso, en el contenedor. ¿Cierto? Fichas separadas. Muy bien, volviendo al ejercicio, entonces teníamos fichas 1.4 y 2.5, entonces podemos observar que él nos guarda fichas separadas en la posición 0, el valor 1.4, y en la posición 1, el valor 2.5. Es decir, él nos está guardando en cada una de las posiciones el valor de la ficha. En este caso, la ficha, el fichas separadas 0 sería el 1.4, fichas separadas 1 sería 2.5. Ahí en este momento es para tener claro qué es lo que hace ese split, ¿cierto? Yo puedo hacer otra cosa para ahorro de memoria. Puedo hacer esto. Recuerden que así como puedo acumular un valor, puedo decirle esto, que fichas, pero esto lo puedo hacer es en Python, ¿cierto? Le puedo decir fichas va a ser igual a fichas.split. Entonces ya aquí no le voy a decir que me imprima fichas separadas, sino que me imprima fichas. Y aquí que me imprima fichas. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Miren que aquí le estoy asignando a fichas una cadena de caracteres. Esta es una cadena de caracteres. Luego le estoy diciendo que fichas tome el valor que tiene fichas, que es esa cadena de caracteres, pero ejecutándole la función split. Al ejecutarle la función split, recordemos, él separa lo que contiene esta cadena de caracteres, teniendo en cuenta que el separador es el espacio. Entonces ya toma el espacio y toma los elementos que están sin espacio como un elemento independiente. Y se lo asigna en este caso a fichas. Entonces fichas pasa de ser una cadena de caracteres o un contenedor que tiene caracteres a un contenedor que tiene elementos. Miren que si yo le digo fichas es igual a fichas.split, él me hace lo mismo. Ahora fichas, ya estoy ahorrando memoria en no crear otra variable o un contenedor aparte, sino que se lo estoy asignando al mismo fichas. Fichas ya entonces dinámicamente pasa de ser una cadena de caracteres a un contenedor que tiene ya pues varias cadenas de caracteres. Ahora, si a este split, mirando los elementos que tiene este split, miren que split dice que tiene un separador y un max split.
si nosotros queremos asignarlos. Nosotros le habíamos dicho que no le colocábamos nada, entonces él toma por defecto que el separador es el espacio. Si yo en lugar de tomarle el separador espacio, le digo que el separador es un guión, debo definirlo entre comillas. En este caso, ese separador lo defino en comillas. Estoy definiendo entre comillas que el separador es un guión. Entonces, como el separador es el guión, él me va a tomar que la primera ficha va a ser 1, la siguiente ficha va a ser 4, espacio 2, y la siguiente ficha va a ser 5. Me va a tomar 3 fichas. Él me va a asignar cada uno de los elementos separandos que se encuentran separados por guión. ¿Listo? Entonces observen. Él me dice que el primer elemento es 1 porque está antes del guión. Luego el elemento que está entre el primer guión y el segundo guión es 4 espacio 2. Por eso el 4 espacio 2 lo toma como siguiente elemento. Y luego el siguiente elemento es el 5. Por eso el 5 lo asume como un último elemento porque está separado por guión con respecto a lo demás. ¿Cierto? Perdón. Entonces miren que el guión funciona como separador. Y el otro elemento que dice Python, él me dice que el otro elemento que puede utilizar es un key, creo que es el que aparece. El max split, perdón, ya no es key, sino max split. Entonces el split le vamos a decir que es un guión. Y el max split, mire que él dice que es -1, significa que no tiene límites. -1, es decir, si yo le coloco -1, él coloca todas las separaciones. Él hace, por defecto pone -1 en la máxima cantidad de elementos que se pueden dividir. El max split quiere decir lo siguiente. Si yo le digo -1, él hace todas las divisiones, ¿cierto? Si yo le digo 0, él solamente hace la división hasta el primer elemento y a fichas le entrega o al contenedor le entrega solamente el primer elemento. En este caso sería el 1. Y el que si lo ejecuto, él solamente... bueno, él va a entregarle toda la cadena de caracteres, perdón. Él entrega toda la cadena de caracteres como una sola. Entonces, en realidad aquí no le estamos haciendo ninguna división. Si yo le coloco el valor 1, observen, entonces él me entrega básicamente 2 elementos. Los separa solamente una vez. El primer elemento sería el 1 y el siguiente elemento sería 4, espacio 2, 5. Si yo le digo 2, entonces él ya va a hacer las 2 divisiones, ¿cierto? Tal como la tenemos. Entonces este indica el 0, claro, el 0 no hace separación, ¿cierto? Es para, en algunos casos, digamos que si nosotros tenemos, por ejemplo, 3-6 y queremos solamente hacer un ficha 1, supongamos, ficha 1, por ejemplo, sería fichas.split, el separador, pero con solamente un valor. Entonces, miren que él haría esto. Pues simplemente el 1, entonces él básicamente, ¿por qué lo separó así? Ahora, si le decimos 0, bueno, cuando le ponemos un carácter, él simplemente los va dividiendo de 1 en 1. Si no utilizamos otro separador que no sea el espacio. No se hace separación, Zair, correcto, como usted pregunta. Si en el caso, por ejemplo, del guión, si le decimos guión 0, él no nos realiza. Fichas no, ficha 1. Y print, aquí sería ficha 1, ¿cierto? Porque le estamos diciendo que ficha 1 sería el contenedor. Entonces, en este caso, miren, en los pones no nos hace la separación, correcto, tal como usted lo dice. Si le colocamos como el valor 1, él separa y al primer valor de la ficha 1 le entrega el valor 1 y al siguiente valor le entrega 4, 2-5, 3-6, ¿cierto? Entonces, si aquí le colocamos el espacio, recuerden como lo habíamos hecho, entonces a la primera posición le entrega 1-4 y al siguiente resto de las posiciones le entrega 2-5, 3-6.
Él solamente básicamente hace la separación con el primer espacio que encuentra. Solamente en el 1. En el 0 no hace separaciones. En el 1 lo hace ahí. En el 2. Entonces, básicamente, él ya hace todas las separaciones porque encuentra los espacios. ¿Cierto? Esa es la cantidad de divisiones que se pueden hacer. Si aquí tenemos, por ejemplo, 4-6. Y ahí está con el 2. Entonces, miren que él hace la separación de los elementos que se encuentran antes de los dos primeros espacios, ¿cierto? Hasta ahí. Y el resto los deja igual, tal cual como está. ¿Listo? Entonces dejémoslo como estaba. Le vamos a decir que fichas es 1.4-5. Luego fichas sep, pongámoslo como ficha sep, para fichas separadas. Fichas.split, simplemente recordemos que por defecto les va a colocar como fichas separadas y le vamos a decir que aquí nos imprime entonces fichas separadas. Y aquí que el contenedor for i en fichas separadas, print i. Entonces él nos va a imprimir, ¿cierto? En las dos fichas que son 1.4 y 2.5. Miren que aquí la tenemos como cadena de caracteres y aquí ya la tenemos como elementos, como dos cadenas de caracteres separadas dentro de un contenedor. ¿Listo? Exacto, como lo dice Zaira, en la posición 0, el 0 no se refiere pues a la posición, es como si no estuviera obteniendo una separación. Zahir pregunta, se separa el número de elementos indicados y el resto lo presentamos como un todo. Correcto, así es, sí señor, se separaría el número de elementos indicados y el resto se imprime como un todo, correcto, así es. ¿Listo? Entonces, bien, para hacer la continuación del ejercicio, vamos a continuar, ¿cierto? Entonces ya lo tenemos separados. Ya lo tenemos separados los elementos, simplemente como fichas separadas. Pero ahora necesitamos saber cada uno de los valores, ¿cierto? Necesitamos conocer cada uno de los valores. Muy bien, para conocer cada uno de los valores, vamos a guardar también estas fichas como si fueran una matriz. Voy a colocarlas en fichas matriz. Voy a colocarlas en una ficha que se llame fichas matriz. ¿Listo? Es decir, voy a necesitar cada uno de esos valores. Entonces yo le voy a decir, en este caso voy a crear un elemento. Bueno, fichas matriz lo voy a crear después. Le voy a decir que i comienza en el valor 0. ¿Listo? Le voy a decir que i comienza en el valor 0. Ahora le voy a decir voy a crear un elemento llamado así, for elemento in fichas separadas. Hacer lo siguiente. For elemento in fichas separadas, voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir que fichas matriz en la posición i sea igual a ¿qué? A elemento.split, pero esta vez no voy a utilizar el espacio, sino que voy a utilizar el guión. Fichas matriz y ¿por qué me está colocando error? Bueno, no he creado fichas matriz, ¿cierto? Voy a decirle que fichas matriz sea igual a comillas, comillas. Entonces, miren que ahí me desaparece el error. Le estoy diciendo que me crea una cadena de texto y aquí dinámicamente la estoy convirtiendo en un contenedor que va a contener cada elemento que esté en fichas separadas, pero me lo va a separar por guión. Entonces, este elemento 1, por ejemplo, lo va a crear en fichas matriz y en la posición 0 de fichas matriz me va a colocar el elemento 1 y luego me va a colocar otro elemento 4. Es decir, para que lo veamos bien, más claro, le voy a decir que me imprima fichas matriz para ver cómo quedan los elementos de fichas matriz. Entonces, si vamos a decirle
Print, voy a colocarle un mensaje antes. La cadena de caracteres convertida en matriz. Por esto es que por eso es que nosotros vimos antes la definición de lo que es una matriz. Me está colocando un error, dice que cadena de caracteres no soporta la asignación de un ítem. Voy a tener que llamarlo como fichas separadas. Voy a tener que dejarlo como fichas separadas. Entonces, fichas separadas, en lugar de ser de una lista que contiene solamente cadena de caracteres, va a pasar a ser un contenedor de listas, una lista de listas. Miren, entonces ya la primera lista que tenía era esta, ¿cierto? Que contiene 2 cadenas de caracteres. Ahora esa lista pasa a ser una lista de listas. Miren que aquí al decirle elemento.split, fichas separadas y que era una cadena de caracteres, fichas separadas 0, por ejemplo, era 1-4. Bueno, elemento 0, y aquí me faltó decirle que el i le dio un valor 0, y aquí me faltó decirle que i sea más igual 1. Porque al i básicamente las fichas separadas solamente les dio un valor. Le debo decir esto. Entonces, si lo ejecuto, observen que aquí ya me lo genera, ¿cierto? Entonces ya me faltó sumar el valor de i. Tenía que sumarle i también. Porque el elemento cambiaba y el elemento en fichas tenía que cambiar. Aquí lo que hicimos fue lo siguiente. Decirle fichas separadas era el elemento 1-4. Ahora le estoy diciendo que fichas separadas en la posición i, es decir, la posición i es la posición 0, va a ser igual al elemento que tengo aquí, punto split. Y el elemento punto split me lo va a separar es con el guión. ¿Listo? Al separarlo con el guión, entonces yo lo que estoy haciendo es que estoy separando este 1 y 4 por el guión. Y estos elementos separados se los estoy entregando a fichas separadas en la posición i. Es decir, aquí estoy creando otra lista de elementos separados con ese guión. Y aparecen aquí, observen, como cadena de caracteres. Me entrega el valor 1 y el valor 4. Entonces, aquí ya tengo el primer par, que nos conforman la primera ficha. Luego, le digo aquí que se me aumente i en 1. ¿Por qué? Porque aquí no estoy utilizando el valor i en primer lugar. Y tampoco estoy utilizando índices, sino que aquí le estoy diciendo elemento in fichas separadas. ¿Cierto? Entonces, él lo que hace es entregarme al elemento en cada uno de los elementos de las fichas separadas, me está entregando el elemento separado. Entonces, cuando yo le digo, cuando él me ejecuta para el segundo elemento, miren que para el primer elemento i era 0. Ahora, para el siguiente elemento, i se me aumenta en 1 y vale 1. Entonces, fichas separadas 1, este elemento de aquí va a ser igual al siguiente elemento separado por guiones. Entonces, él nos toma el siguiente elemento, que es 2 y 5. Por ese guión que se encuentra separado, él nos crea otra lista ya con este par de elementos. Ya eso nos crea una lista con ese par de elementos. Y ahora sí podemos hacer algo como lo que sugirió José Luis, líneas arriba, que si lo podemos comparar, por ejemplo, solamente con un elemento de la ficha. Es decir, aquí sí cabe básicamente hacer lo que usted estaba mencionando, lo que mencionaba José Luis. Es decir, vamos a realizarlo. Ya los tenemos separados, ¿cierto? Entonces, de hecho, estas 3 líneas, en lugar de hacerlas así, podemos reemplazarlas por un for i in range, ¿cierto? Miren que para eso nos sirve el for i in range. Le podemos decir for i in range, len fichas separadas, for i in range,
length, fichas separadas. ¿Cuál será la longitud de las fichas separadas? En el caso de aquí, pues como las hemos separado, va a ser 2, ¿cierto? Van a tener 2 y se va a ir desde el i desde 0 hasta el 1. Entonces aquí sí le puedo decir que, por ejemplo, fichas separadas en la posición i va a ser igual a fichas separadas, lo mismo, fichas separadas en la posición, en esa misma posición, punto split. De pronto ahí se lo entiende mejor, ¿cierto? Punto split. Y que nos coloque el guión. Eso de hecho lo puedo colocar en una sola línea. Y puedo quitarme y ahorrarme todas estas cosas de aquí. Entonces, ¿el que hace? A cada uno de los elementos los separa, ¿cierto? Por el guión y hace lo mismo. Miren que hace lo mismo de ahí. Tenemos en este caso una sola línea. O bueno, pues tendríamos dos si lo queremos ver así. Entonces aquí simplemente estamos imprimiendo como sale por defecto. Print y las cadenas separadas las está imprimiendo aquí, ¿cierto? Y aquí ya las estamos imprimiendo como una matriz. Miren que está imprimiendo cada uno de los elementos como una matriz. Entonces, esta ficha separada ya la tenemos como lista de listas con el procedimiento que hemos hecho hasta aquí. Como lo tenemos como una lista de listas, entonces ya podemos empezar a hacer el... Es más, podemos empezar a hacer el ejercicio para que nos pueda revisar las fichas. Le voy a decir, por ejemplo, ya hicimos print fichas separadas, cadena de caracteres convertida en matriz, y la podemos imprimir también. Le voy a decir que aquí se me imprima una línea en blanco. Aquí le voy a decir que me haga un for anidado. No, sin ese espacio. Simplemente aquí pongámosle que nos haga el for. Y en este caso en range 2, porque son solamente dos elementos que tienen las fichas. Y son dos fichas, entonces for j in range 2 también. Y aquí le voy a decir que me imprima entonces fichas, print, fichas separadas, la posición IJ. Con el end espacio para que nos coloque los valores al lado, ¿cierto? Y una vez salgamos de este for, que nos imprima un salto de campo. Ahí es donde van las comillas. Simplemente para verlos. Miren que queda básicamente como una matriz. Lo que hemos construido, que desde las fichas, mira que tomamos una cadena de caracteres y esta cadena de caracteres a través de estos procedimientos, básicamente del decirle split paréntesis y de decirle split guión, lo que hemos hecho es convertir esta cadena de caracteres en una matriz. Miren que tenemos una matriz de elementos, el 1, 4 y el 2, 5, ¿cierto? Hemos tenido pues entonces ya las fichas convertidas básicamente en una matriz, haciendo uso de esos separadores. Entonces aquí ya podemos hacer lo del mensaje. Voy a crear el mensaje que sea igual a no encajan. Lo mismo. El mensaje va a ser no encajan. Entonces aquí ya le voy a decir for i in range 2. For i in range 2. For i in range 2, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir if fichas. Aquí sí viene, por ejemplo, en la posición 0. Y in fichas 1. Entonces, MSJ va a ser igual, encajan. Y luego le voy a decir más bien que entonces que me imprima. Que imprima las fichas, coma, MSJ.
En este caso dirá que las fichas no encajan, ¿cierto? Me mostró un error. A ver, él me está diciendo... Ah, bueno. Ah, no, son fichas y no fichas separadas, recordemos. Fichas separadas. Sí, son fichas separadas. Él debe aparecer en fichas separadas. Entonces, de hecho, aquí le puedo decir, por ejemplo, un /n para que me muestre el resultado final. Las fichas no encajan. Miren que todo este procedimiento lo hemos impreso, lo hemos realizado, simplemente print fichas separadas, por ejemplo, para mostrar que consecutivamente una cadena de caracteres la podemos separar. Aquí en este caso en listas, por elementos, separados por espacios, y aquí por elementos separados por guiones. Y al decirle pues que los elementos separados por guiones, entonces aquí lo que estamos diciendo es for i in range 2, lo que estamos haciendo es, ahí le estamos dando el valor pues desde 0 hasta 2, hasta 1, ¿cierto? 0 y 1. Arranca en 0, luego le decimos if fichas separadas 0, ¿por qué 0? Porque 0, recordemos, es la posición primera de estas. En la posición 0 vamos a tomar solamente esta ficha de aquí, estos dos valores de la ficha de aquí. Estos dos valores, entonces, ficha separada 0 tiene dos valores que son 1 y 4. Entonces, ficha separada 0 y él lo que va a hacer es, va a comparar si cada uno de los elementos de esta ficha, el ficha separada 0, 0 va a ser solamente el 1. Ficha separada 0 y, en el caso primero, cuando i vale 0, ficha separada 0, 0 es este valor, 1. Entonces, él dice, si fichas separadas 0, 0 en fichas separadas 1, ficha separada 1 son estos dos elementos. Entonces yo le digo, si fichas separadas 0i, 0, 0, está en fichas separadas 1, entonces que al mensaje le coloque encajan. El 1, que es el primero, 0, 0, no está en el valor 2.5, ¿cierto? Luego él dice, el siguiente valor es 1. Fichas separadas 0, 1, va a ser este 4 de aquí. 4 está en fichas separadas 1, fichas separadas 1 es 2, 5. El 4 no está en fichas separadas 1, entonces él me le pone el mensaje, no le pone el valor encajan. Como no encuentra coincidencias, él simplemente dice que las fichas no encajan. Si nosotros a esta cadena de caracteres le cambiamos, por ejemplo, cualquiera, este 4 lo cambiamos por 2, 1, 2, 2, 5, entonces miren que al ejecutarlo, él dice, las fichas encajan, porque el valor i, este 2, al ejecutarse este for de aquí, cuando él toma el valor 1, 0, 1, cuando él tiene el valor 0, 0, entonces él tiene este 1. El 1 ¿está en estos elementos? No, no está en estos elementos, ¿cierto? Y cuando se ejecuta el siguiente valor de i, que es el 1, en la posición 0, 1, la posición 0, 1 es este 2. El 2 se encuentra en estos elementos, en fichas encajan 1. ¿El 2 está en estos elementos? Sí, este valor está. Por lo tanto, el mensaje cambia de no encajan al valor encajan. Y por eso dice el mensaje, las fichas, mensaje, las fichas encajan. ¿Listo? Si comprobamos con otro elemento, por ejemplo, nosotros teníamos aquí el 1, 4 estaba, por ejemplo, y aquí en lugar del que sea 2, 4, 2, 5, mire que él va a decir, las fichas encajan, ¿cierto? El 1, 4 está aquí y supongamos que el 1 está acá, 1, 4, 1, 5, las fichas encajan, ¿correcto? Y si este es 2 y este por acá es 1, por ejemplo, la ficha 1, 4, 2, 1, las fichas encajan. Que en el caso igual, pues de tener un par, 1, 4 y 1, 1, de tener una ficha que sea la misma, las fichas encajan, ¿cierto? Entonces miren que comprobamos y nos funciona en todos los casos. 1, 4, 2, 5, las fichas no encajan. Claro, todo está ahí, claro el funcionamiento de la función, en este caso split, para agregarlo a una variable. Miren que hemos visto varias cositas, ¿cierto? Hemos visto la implementación de la función split que nos separa un valor, una cadena de caracteres en varias cadenas de caracteres
de acuerdo a el espacio, al separador, perdón, que nosotros hemos asignado. Si el separador pues podemos, si nosotros le decimos simplemente punto split, él nos coloca por defecto que el separador es un espacio. Si colocamos en el split un guión, él nos coloca por defecto el separador, como el que aparece entre las comillas, ¿cierto? Hemos visto también el manejo de matrices. Cómo se manejan unas matrices que básicamente Python las trabaja como una lista de listas y hemos visto las implementaciones diferentes. ¿Listo? Pues si todo es claro hasta ahí, les agradezco pues su asistencia. En la clase del día lunes vamos a trabajar ya la definición de funciones. Pueden ir trabajando con varias cadenas de caracteres en varios ejercicios, en varios ejemplos. ¿Listo? Entonces les agradezco su asistencia y hasta el lunes que tenemos la siguiente sesión.